¿Ya? Bienvenidos una vez más al fascinante estudio de los profetas en el Antiguo Pacto. Estamos ya prácticamente en la recta, llegando a la meta de escudriñar todo el Antiguo Pacto. Estamos a estudiar hoy día, vamos a entrar a estudiar el libro de Zacarías. Zacarías es un libro que hay que estudiarlo de la mano, se puede decir, junto con Ageo y también con Esdras. Como vimos en el estudio pasado, en el libro de Ageo tuvimos que buscar el libro de Esdras, lo que vamos a hacer ahora en este momento, y para poder entender un poco más el tiempo. Recuerde que Zacarías es otro de los profetas post-exílicos, ya después del cautiverio babilónico. Regresó posiblemente con Esdras, y en el capítulo 5, cuando ya habían parado la obra de la construcción del templo, ya habían pasado aproximadamente unos 16 años desde que solamente construyeron el altar, y por todas las complicaciones que hubieron, por los enemigos, por la oposición que hubo, todo eso, desistieron de hacer la obra, pero no desistieron de hacer sus casas muy bonitas y muy elegantes, muy cómodas y hasta lujosas. Y entonces Dios los exhorta. Primeramente Dios les manda sequía para que puedan entender que deben dedicarse a la obra del Señor. Y Dios levanta, como dice Esdras capítulo 5, versículo 1. Venga conmigo y veamos. Esdras 5:1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, vemos ahí también, por así decirlo, este gran equipo entre Ageo y Zacarías. Y también, ¿por qué no incluir ahí también a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y también a el sumo sacerdote? Recordemos que Zorobabel era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote. Entonces los líderes, tanto secular como eclesiástico o espiritual de la nación de Israel, fueron los primeros en poner el ejemplo. Entonces, pero vamos a ver que Zacarías y Ageo son muy diferentes, aunque en la edad también. Ageo era ya anciano y Zacarías era un joven, por lo que vemos en el mismo libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 4. Un ángel le dice al otro ángel: corre, habla a este joven diciendo. ¿Se ve? Entonces el mismo libro, la misma evidencia interna del libro nos dice que Zacarías era jovencito. Y recordemos también que el ministerio de Ageo prácticamente fue cerca de 3 meses, 114 días aproximadamente, ¿no? En cambio el ministerio de Zacarías fue un poco más extenso. Ahora, Ageo, por así decirlo, exhortó, profetizó a la práctica, como Santiago: la fe sin obra es muerta, a poner manos a la obra. Pero Zacarías era un visionario. Dios usó a Zacarías para enseñarle y sobre todo animar al pueblo de Israel no solamente sobre el templo, sino que recordemos también que no solamente el templo estaba destruido en ese entonces, sino también que la ciudad entera estaba en ruinas. Ya después vemos el libro de Nehemías, si veis, ya muchos años después viene Nehemías y Dios lo usa para reconstruir los muros de Jerusalén que estaban caídos. También hubo oposición, pero Dios anima al remanente que había en Jerusalén para que construyeran el templo, y Zacarías los exhorta y los anima para que vean que ese templo y esa ciudad va a ser en un futuro el centro mundial de atención. Y pues prácticamente hoy en día ya lo es Jerusalén, ¿no? Entonces vamos a ver ciertos rasgos característicos del profeta Zacarías. El primer punto, en sus hojas. ¿Cómo se dice Zacarías en inglés? Zechariah. Y siempre les he dicho, les he enseñado que los nombres, sobre todo en el Antiguo Pacto, los nombres hebreos, tienen significado. Y como ustedes pueden ver ahí en
hebreo, ¿qué le llama la atención? Jehová. Aquí está el nombre de Dios, Yah. En nuestra Biblia, sobre todo en los Salmos, también dice J-A-H. Aunque no es J, es la Yo que se pronuncia como una Y, es Yah. Entonces, el nombre Zacarías, Zechariah, significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. Zacarías nació en el exilio y profetizó en Israel y ayudó a restaurar la comunidad en Jerusalén. No solamente, como le digo, en el aspecto físico del templo, también en el aspecto espiritual. Porque recordemos, y lo vamos a ver ya en el siguiente punto, en los siguientes puntos, que Zacarías era sumo sacerdote. Uno de los principales sacerdotes, el sumo sacerdote era Josué. Y ayudó a restaurar la comunidad en Jerusalén. Jerusalén estaba prácticamente todavía en ruinas, ¿no? A expensas de que vengan saqueadores. El nombre Zacarías. ¿Cuántas veces usted ha oído en la Biblia el nombre Zacarías? A ver, ¿alguien me da un número? ¿Sabe cuántos nombres aproximados aparecen en la Biblia con este nombre? ¿Cuántas personas con este nombre, perdón? De 25 a 30 personas en toda la Biblia aparecen con el nombre de Zacarías. Así que es fácil confundirse con algún otro Zacarías. Pero la ventaja que de este Zacarías tenemos, por así decirlo, mucha información. Porque nos da el nombre de su padre y el nombre de su abuelo. Ya vamos a ver eso cuando entremos en detalle a ver los capítulos. ¿Ok? Como vemos aquí, Zacarías fue contemporáneo de Ageo. De hecho, en el mismo tiempo, vamos a ver que Zacarías, su primer mensaje al pueblo fue en medio de los mensajes de Ageo, como ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, fue contemporáneo de Ageo. Zacarías fue contemporáneo de Ageo, pero su ministerio fue de mayor duración, ¿no? Ya leímos Esdras 5.1. En Ageo 1.1, mire lo que dice. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Ya vemos que el mes sexto es el mes de Elul, ¿ok? El mes bíblico de Elul. Y Zacarías 1.1 empieza, dice, en el octavo mes del año segundo de Darío. ¿Sí ven? O sea, ¿cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después Zacarías dio su primer mensaje? No. Tomen en cuenta, Ageo dice que fue en el año segundo, en el mes sexto, en el primer día del mes sexto. ¿Ok? Y Zacarías dice en el octavo mes del año segundo de Darío, no dice el día. Fueron 2 meses después que Zacarías intervino. Por eso Esdras 5.1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Ok? Porque fueron al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el ministerio de Zacarías fue de mayor duración. Otro aspecto importante era que Zacarías era sacerdote y profeta. Y según Nehemías 12.4, era uno de los principales sacerdotes. No solamente que era un sacerdote, sino que era dentro de los principales sacerdotes. Los mensajes de Zacarías, hermanos queridos, cubren un periodo de tiempo enorme, desde prácticamente el año 520 a.C. hasta el milenio. Sus mensajes cubren eventos que comienzan con la reedificación del templo hasta el milenio, hasta el establecimiento del reino mesiánico. Por el renuevo, como hoy vamos a ver ciertos nombres que vemos aquí también en Zacarías. Zacarías ricos también en dar nombres. Vemos el renuevo, vemos la piedra angular, vemos el pastor de pastores, ¿no? El Mesías, etcétera, etcétera. A pesar de que expositores judíos y cristianos reconocen la dificultad del libro, hermanos, ¿sí? ¿Por qué es difícil el libro de Zacarías?
en los siguientes puntos le voy a decir por qué era esa dificultad. Pero mayormente las dificultades se hallan en los capítulos del 1 al 6 por las visiones que aparecen en esos capítulos. ¿Okay? Pero de todas maneras, a pesar de eso, Zacarías el profeta en todo el antiguo pacto, escúcheme bien, es el profeta que en todo el antiguo pacto que más profecías tiene acerca de Cristo Jesús, de Israel y las naciones, en tan poco tiempo de ministerio. Algunos creen que el ministerio de Zacarías duró algunos meses, pero vemos que fueron ya como 2, 3, 4 años, no más. ¿Ok? Como en todos los libros de la Biblia vemos doctrinas, ¿no? Y en el libro de Zacarías vemos muchas doctrinas como la soberanía de Dios, ¿no? La justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia Jerusalén, todo eso. Pero entre otras doctrinas, aparte de esa, vemos la primera y segunda venida ¿de quién? Del Mesías. Vemos su reino terrenal. También vamos a ver la humanidad del Mesías. Vamos a ver el sacerdocio del Mesías. Vamos a ver la realeza del Mesías. Y por ende, ¿qué vamos a ver también? ¿Qué más es el Mesías? Ya dijimos, realeza, humanidad, sacerdote. ¿Qué falta? Dios, correcto, Carlitos. Y divinidad. Vemos también el rechazo y la traición a la que él iba a sufrir. Y la espada de Jehová hiriendo a Cristo el pastor, como el Señor lo menciona allá en Mateo 26, 31 por ahí, si no me falla la memoria, ¿no? El Señor hace mención cuando lo abandonan todos sus discípulos porque hieren al pastor y sus ovejas son dispersadas. Entonces, si ven, aquí vemos uno de los títulos favoritos que le gustaba al Señor, el pastor. Y de hecho se habla contra los pastores en este libro de Zacarías. Ya vamos a ver así en una forma panorámica. ¿Ok? Otro punto importante en Zacarías es que la dificultad del libro. ¿Por qué creen que el libro de Zacarías es un libro dificultoso para los eruditos, tanto judíos como cristianos? ¿Por qué creen? ¿A qué otro libro se parece Zacarías? De las visiones. Apocalipsis. ¿Y en el antiguo pacto? Daniel. ¿Y qué otro libro? Que también forma parte, así como Zacarías, así como Daniel, y el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Pacto, son los llamados libros apocalípticos. ¿Ok? ¿Y el otro libro que falta cuál es? No. ¿Ah? ¿Carlitos? No. No. Ezequiel. Tanto Daniel, Ezequiel y Zacarías y el Apocalipsis de Juan son conocidos como libros apocalípticos. Ok, pero pastor, Joel habla sobre evento futuro. Joel habla sobre el día de Jehová. Sofonías habla sobre el día de Jehová. Sí, pero los eruditos han llamado los libros apocalípticos aquellos libros que ellos han puesto unas condiciones, por así decirlo. La primera condición era que el autor estaba en el exilio. Daniel y Ezequiel estaban en Babilonia mientras ellos tuvieron las revelaciones de Dios. ¿Ok? Zacarías nació en Babilonia, pero profetizó a Israel. Juan, en el Apocalipsis, que lleva su nombre en el Nuevo Pacto, ¿en dónde estuvo? En la isla de Patmos, estaba ahí exiliado. Ahora, otra característica de los libros apocalípticos es que siempre el siervo de Dios es guiado por un ángel. Y a veces el mismo ángel le da la interpretación de la visión que está teniendo. ¿Sí? Como el ejemplo de Daniel, Ezequiel y aquí en Zacarías. Y en Juan también. ¿Estamos? Entonces, esas son
las características de los libros apocalípticos. Y claro, hablan de tiempos futuros, de los tiempos finales, escatológicos. ¿Ok? Joel, Sofonía, de hecho Miqueas también tiene, ¿no? Muchos de los profetas tienen profecía de eventos finales, pero no son considerados libros apocalípticos. ¿Ok? Las predicciones que hace Zacarías de otros eventos proféticos del fin de los tiempos son claros y significantes. Ya vamos a ver algunos de ellos, ¿ok? Del fin de los tiempos. Eso se llama escatología. El estudio del fin de los tiempos. Escatología. Es una materia que se estudia en los seminarios. He tratado de ubicar a nuestro Señor Jesucristo como lo venimos haciendo en cada libro de la Biblia. Hay un pequeño video que ha salido por ahí de un niño diciendo todos los libros de la Biblia y mencionando a Cristo en cada libro de la Biblia. Pero yo he querido, o a veces no estoy de acuerdo con lo que dice, no ahí, pero yo escudriñando bien los 14 capítulos y el tema, porque muchos eruditos, muchos comentarios, uno dice que el tema es este, otro dice que el tema es lo otro acá. Inclusive mi Biblia, Scofield, dice que el tema de Zacarías son las venidas del Mesías. Y es verdad. Ahora, ¿a qué va a venir el Mesías? En su primera venida vino ¿a qué? A restaurar la relación rota que había entre Dios Padre y nosotros por causa de nuestro pecado. ¿Ok? Y en la segunda venida, ¿qué va a restaurar? Va a restaurar todo el sistema de gobierno mundial. Va a restaurar Jerusalén, va a restaurar Israel, va a restaurar el templo. Por eso yo le he puesto que aquí en Zacarías vemos al Señor Jesucristo como el restaurador de la ciudad santa escogida por Dios, para que su nombre y su gloria resplandezcan sobre todas las naciones. ¿Y quién es esa ciudad? Jerusalén. Nos guste o no nos guste, nadie va a destruir Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital mundial del reino milenial. ¿Estamos? Ahora, de todos los Zacarías que se mencionan en la Biblia, este Zacarías fue mencionado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el profeta Zacarías fue muerto en el templo. Cristo lo afirmó. Venga conmigo, Mateo 23, 35. Mateo 23, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de, ¿qué dice ahí? Hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿En dónde lo mataron? En el templo. Dentro de los atrios del templo, entre el templo y el altar, o sea, más o menos al pie de la fuente de agua, porque cuando uno entraba al templo o al tabernáculo primero y después al templo, ¿qué es lo primero que encontraba? ¿Se acuerdan? A mano izquierda, ¿qué encontraban primero? La mesa de las ofrendas. No, hermano, no. Para lavarse la mano, no. Primero estaba el altar. Después, ya acercándonos al santuario, al templo en sí, estaba frente a él la fuente de agua. Ahí se lavaba. Para poder entrar al santuario, al lugar santo, tenían que lavarse siempre. Como le digo, y de ahí es que viene lo de la purificación, ¿sí? Que Juan el Bautista lo hizo en forma total, ¿me entienden?
y de ahí ya entraba al lugar santo. Entonces, entre el altar y el templo, como dice ahí, fue muerto Zacarías. Ahora, ¿cuál Zacarías? El Señor lo dice, el Señor lo afirma. Zacarías, hijo de Berequías. ¿Y quién es? Es nuestro profeta Zacarías que estamos estudiando. Porque el primer versículo dice, en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías. ¿Ok? Así que es claro reconocer que este fue el profeta que fue muerto en el templo. Y Flavio Josefo lo afirma también. Flavio Josefo, recuerden, fue un historiador judío del siglo I que no era cristiano. ¿Ok? El libro de Zacarías he tomado el bosquejo de la Biblia Scofield, que me ha gustado más que los otros bosquejos de los otros comentarios. Y la primera parte es el llamado al arrepentimiento, que lo vemos en el primer capítulo de los versículos 1 al 6. La segunda parte del libro de Zacarías corresponde desde el 1:7 hasta el 6:15. Es la serie de 8 visiones para animar a Jerusalén y a todos los israelitas. ¿Estamos? La tercera parte del libro corresponde a los capítulos 7-8, donde va la delegación de Betel, o los enviados de Betel, y la cuestión sobre el ayuno. ¿Ok? Y por último, las profecías sobre Israel, sobre el fin de la era de Israel y el regreso del reinado del Mesías, de los capítulos 9 al 14. Que por cierto, déjenme decirle que estos capítulos finales y esta parte, el cuarta del bosquejo, son muy discutidas por los eruditos. Ellos dicen que esto fue años después, o fue añadido por otra persona, etcétera, etcétera. Siempre tratan de tratar de buscarle, como decimos nosotros aquí en nuestro argot, la quinta pata al gato, ¿no? No las tres, como dijo Anita. Anita me dijo las tres. ¿De qué hablas? Qué chulada. Ok, ahora, algo muy importante, hermanos. Siempre le he dicho, y ahora que hemos estudiado el Antiguo Pacto, yo me he quedado impresionado de cómo Dios mueve todas las piezas y aún los nombres de las personas. Zacarías prácticamente, hermano querido, cierra el Antiguo Pacto, porque el libro de Malaquías, que lo vamos a ver, no hay una veracidad sobre su fecha exacta. ¿Me entienden? Pero prácticamente Zacarías, inclusive algunos, como cuando ya vayamos a ver el libro de Malaquías, inclusive dicen que nunca existió tal personaje Malaquías, sino que es un mensaje que el Señor envió, porque la palabra Malaquí es simplemente mi mensajero. ¿Ok? Pero Zacarías prácticamente concluye el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Pacto, ¿cómo empieza el Nuevo Pacto? ¿Con qué historia empieza el Nuevo Pacto? ¿Algún voluntario? ¿Ah? Cuando Cristo vino, pero ¿qué empieza primero narrando la Biblia en el Nuevo Pacto? La genealogía. La genealogía, muy bien. ¿Qué más? ¿A quién mencionan primero? ¿Quién nació primero? Jesús. ¿Jesús nació primero? Antes de Jesús, ¿quién nació? Ok, sí, no, ya David está mucho antes de Zacarías, pero entre Zacarías el profeta hasta que empezamos el Nuevo Pacto. Cuando empieza el Nuevo Pacto, ¿a quién menciona? ¿La historia de quién? ¿De quién, Marcos? Juan el Bautista, pero antes de Juan el Bautista, ¿quién lo engendró? Su padre, Zacarías. El Antiguo Pacto termina con Zacarías y el Nuevo Pacto empieza con otro Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que también era sacerdote. ¿Se dan cuenta? No, de ninguna manera. Y aquí también valga la oportunidad para, permítame hacer un paréntesis.
Porque por ahí surgen videos diciendo que, por ejemplo, José, ¿cuánta gente en Israel se llamaría José? ¿Cuánta gente en Israel se llamaría María? O Miriam, que es el nombre hebreo. ¿Me entiendes? Judá, como Ana, ¿no? ¿Me entiendes, no? O Hannah es el nombre, ¿no es verdad? Sin embargo, a veces queremos enfrascarnos solamente en una persona. ¿Por qué le digo eso? Porque tenemos que escudriñar bien y no ser inclinados a torcer las escrituras para yo afirmar algo que yo creo y que a mí me gusta creer eso. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Los nombres en Israel se repetían mucho. Como ustedes ven, Zacarías, más de 25 nombres, más de 25 personas con ese nombre. Y Zacarías el profeta concluye prácticamente el antiguo pacto y el nuevo pacto empieza con otro Zacarías. ¿Ok? Vamos ahora a ver, venga conmigo a la Biblia y vamos a profundizar un poquito en el capítulo 1 porque tiene mucha información este capítulo 1. ¿Ok? Abra su Biblia, ¿ok? Ya la tiene conmigo. Capítulo 1. El primer versículo dice así. En el 8º mes del año segundo de Darío. Ya vimos eso cuando estudiamos Ageo. Ya los años se cuentan o se contaban en ese tiempo, recuerden, de acuerdo a los reyes que habían. Cuando vemos Reyes y Crónicas, vemos que se cuentan los años de acuerdo a los reyes de Israel y de Judá. Pero ya después del cautiverio, como vemos en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías, y de hecho también en el libro de Daniel, ¿sí?, se toman las fechas de acuerdo a los reinados de los reyes gentiles. Y aquí vemos que en el 8º mes del año segundo de Darío, ¿cuál es el 8º mes? El mes de Hesbán, ¿sí? Pero ahí comienza a profetizar Zacarías, ¿ok? Recordemos lo que dice Ageo. Ageo comenzó a profetizar en el mes sexto, ¿ok? Aquí, en el mes de Elul, ¿ok? Y vemos que Zacarías comenzó a predicar en el mes 8º, el mes de Bul, que fue cambiado al mes de Hesbán. Lamentablemente no alcanzan a ver ustedes esta palabrita que está aquí abajo. Son los nombres que aparecen en la Biblia. ¿Estamos? Por ejemplo, acá, en el mes de Sif y Yar, y acá Abib, que Dios le puso el nombre Abib. Pero cuando fueron a Babilonia, ahí fue que cambiaron el primer mes por el mes de Nisan. ¿Ok? Y de hecho, como yo siempre le he dicho, hoy en día los judíos inclusive han cambiado el primer mes, lo han hecho que sea el 7º mes, el mes de Etanim, y le cambiaron Tisri en el exilio babilónico. Y de hecho también tomaron el nombre pagano de Tamuz para ponerle al mes número 4, que sí aparece en la Biblia, pero solo aparece el nombre del dios Tamuz en el libro de Ezequiel capítulo 8, si no me falla la memoria. ¿Ok? Ahora, en el 8º mes del año segundo de Darío. ¿Qué me quiere decir eso? Que el primer mensaje de Zacarías lo da en medio de los mensajes de Ageo. Recordemos que Ageo fue en el 6º mes que dio su primer mensaje y el último mensaje lo dio en el 9º mes, como dice en Ageo capítulo 2 versículo 10, ¿no? En el día 24 de el mes noveno en el segundo año de Darío, ¿sí? Regreso al mapa, permítanme un ratito. Entonces, Ageo ministró del mes sexto al mes noveno, ¿sí ven? Y en medio da Zacarías su primer mensaje. ¿Y cuál es su mensaje? Vamos a lo mismo.
El primer mensaje de Zacarías lo da en medio de los mensajes de Ageo. ¿Ok? Y en ese mismo versículo 1, miren lo que dice: vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. ¿Ok? ¿Hijo de quién? Berequías. ¿Qué significa Berequías? No, no estoy hablando en salvadoreño, ¿ok? Berequías significa Jehová bendice. Y su abuelo, ¿cómo se llamó? Ido. Ido significa oportuno. Y yo creo que todo encaja con la historia, con la situación que estaban pasando en ese momento. En el momento oportuno, Jehová les recuerda al pueblo de Israel, pero Jehová también los bendice. ¿Estamos? Y los bendice porque ellos obedecieron, Dios mandó y les aseguró que la obra iba a prosperar y que iban a terminar el templo. Y de hecho aquí también en Zacarías le confirma que Zorobabel va a terminar de reedificar el templo. ¿Sí ven? Miren cómo Dios hace con ese juego de nombres y su significado. ¿Estamos? Otro punto importante aquí en este capítulo 1 es que en los versículos 2 al 4, hasta el 6, el Señor da un llamado de arrepentimiento de parte de Jehová. Se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces, ¿cómo empieza el profeta? Dándoles palabras de prosperidad, de adivinación, como hoy día vemos. Vemos siempre lo que les he dicho. Las 5 características en todos los libros proféticos. Número 1, abundancia de pecado. Número 2, Dios levanta profeta. ¿Qué hace el profeta? Número 3, los exhorta. Les advierte del castigo que vendrá si no se arrepienten. Número 4, castigo. Número 5, que lo vamos a ver también aquí en Zacarías: restauración y remanente. ¿Ok? Entonces, vemos que el profeta empieza con palabras de exhortación llamando al arrepentimiento. Y en los versículos 7 al 11 vemos la primera visión. ¿Sí? Alguien me lea solo el versículo 7, por favor, con voz alta. 7 y 8. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Ok, ahí nomás, porque no vamos a tener tiempo para leer todo el libro de Zacarías. Pero vemos aquí en los versículos del 7 al 11, el jinete en el caballo alazán. ¿Y qué significa alazán? Rojizo. ¿Ok?
el jinete en el caballo rojizo y los caballos rojizos, amarillentos y blancos. Eso es lo que quiere decir. Yo iba a decir ¿Café? ¿Ibas a decir tú? Alazanes, no, son rojizos. Y los alazanes son rojizos, los overos son amarillentos y los blancos. Hay diferentes opiniones con respecto a qué representan esos caballos. Algunos dicen que son las plagas que el Señor que se refieren al libro de Ezequiel, y otros dicen que representarían a los agentes de Dios en la tierra. ¿Sí? Porque miren que dan el informe en el versículo 11, y dice: y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los miltos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ahora, da más a entender eso, de que eran agentes del Señor que estaban vigilando la tierra. Y en ese momento, ¿cómo estaba toda la tierra? Aparentemente estaba reposada y quieta. ¿Qué imperio era el que gobernaba en ese entonces? Correcto, Marquito, el imperio persa. Y una característica diferente del imperio persa, diferente al imperio asirio, diferente al imperio babilónico, diferente al imperio griego y diferente al imperio romano, ¿cuál fue? ¿Qué hizo el imperio asirio con Israel? Los llevó cautivos, correcto, Katia. ¿Qué hizo el imperio babilónico con Israel? Los llevó cautivos. ¿Qué hizo el imperio griego después? Los llevó cautivos y los dispersaron. ¿Qué hizo Roma? ¿Pero qué hizo el imperio persa con los israelitas? Los liberó. Los regresó a su patria. Ciro dijo: el que quiera ir a Jerusalén, vaya y edifique casa para Jehová de los ejércitos. ¿Sí ven? Entonces, en ese momento la tierra estaba reposada. Entonces, puede ser que el significado sería eso: los agentes de Dios en la tierra. Ahora, en los versículos siguientes, del 12 al 17, Jehová está enojado contra las naciones por el maltrato que le han dado a su ciudad escogida, Jerusalén. Y también vemos en esa porción, vemos también la promesa de la restauración, la promesa de que Jerusalén será levantada. ¿Estamos? Y también vemos al final los 4 cuernos. ¿Qué pasó hoy? Visión de los 4 cuernos y carpinteros representarían a los imperios de Asiria, Babilonia, Grecia y Roma que dispersaron a Israel. Hay otro comentarista que tiene otra interpretación, pero creo que es lógico, ¿no? Porque ahí lo dice, ¿no? Versículo 18: después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. La palabra cuerno en el término bíblico se refiere a reino, se refiere a reyes, ¿sí? Poderes mundiales. Y lo dice, que dispersaron. ¿Quiénes fueron los que dispersaron a Israel? Número 1, el imperio asirio. Error de la secretaria. Las letras deberían haber salido después. ¿Ok? Ese era el imperio asirio. Después vino el imperio babilónico. Después del imperio babilónico vino el imperio persa, que no los dispersó, sino que los volvió a su tierra. Pero después vino el imperio griego, que también los maltrató y los dispersó. Y se peleaban después. Recuerde las guerras entre los Seleusas y los Ptolomeos, ¿no? Y Jerusalén estaba en medio de ellos, y a veces era del un lado y a veces era del otro lado. Y después vino Roma, ¿ok? Entonces, muy posiblemente la visión de los 4 cuernos representaría a los 4 imperios que dispersaron a Israel. ¿Estamos? Capítulo 2. En el capítulo 2, ya en los capítulos siguientes vamos a ir más rápido.
Y vamos a ver el capítulo 2, el varón con el cordel de medir. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y mire lo que dice el versículo 4. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, ahí está, Zacarías era un joven, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. ¡Wow! ¿Se ha cumplido esta profecía? Salud. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Y Jerusalén hoy en día tiene muros como antes? Ya ninguna ciudad prácticamente está amurallada, ¿no? Ya la ciudad se ha multiplicado grandemente. Por eso el cordel para mí no alcanza. O sea, va a habitar sin muros. Entonces vemos aquí el presagio de la grandeza y la popularidad de Jerusalén en el capítulo 2. El varón con el cordel de medir puede ser un presagio de la grandeza y popularidad de Jerusalén, que actualmente goza ya, ¿no? De hecho, entre Jerusalén y Belén ya prácticamente no hay distancia, está pegado. Pero en tiempos antiguos era de 8 kilómetros de distancia. Y a la gloria también de Jerusalén en la era del reino mesiánico. Aunque es verdad que aún no goza en su totalidad, porque todavía hay conflicto, todavía no hay paz, porque aún no viene el príncipe de paz. Pero esa prosperidad, por así decirlo, o la multiplicación de la población en Jerusalén, ya es un cumplimiento primario, pero falta el cumplimiento final cuando venga el Rey de Reyes y Jerusalén será la capital del mundo. Y como vamos a ver en el libro de Zacarías, todas las naciones tendremos que ir a Jerusalén a adorar a Jehová de los ejércitos. Capítulo 3, vemos la coronación simbólica del sacerdote Josué, ¿sí? Lo cual puede ser un símbolo del sacerdocio que será restaurado y andará en santidad cuando venga el renuevo. Aquí aparece otro nombre del Señor, el renuevo. Y Zacarías ve a Josué y al lado ve a Satanás que lo acusa. Y Zacarías estaba vestido con ropas viles, dice, y que el Señor da la orden de que le vistan con vestiduras santas, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Sí ve? Entonces, el ángel de Jehová amonesta a Josué. Entonces, eso puede significar, claro, ¿cómo está el sacerdocio hoy en día, hermanos queridos? Los que se dicen ser sacerdotes de Dios. Pero vendrá el día en que realmente, cuando ya nuestros cuerpos estén glorificados y vengamos a reinar sobre este mundo, en que ya estaremos libres de toda impiedad, cuando ya nuestros cuerpos estén glorificados. ¿Ok? Cuando venga el renuevo. Ese aparece ahí en el versículo 8. Mira que dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Sí ves? He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Cristo Jesús. ¿Ok? Ahí está. El renuevo. Capítulo 4. En el capítulo 4 vemos la visión del candelabro y los 2 olivos. ¿Ok? Entonces, ¿El renuevo qué? ¿quién es el renuevo? Cristo Jesús. Capítulo 4 vemos la visión del candelabro y los 2 olivos, que sería una representación de Israel como lámpara del testimonio, que
será alimentada ¿por quién? Y lo dice en el capítulo 4, por el Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Será como lámpara del testimonio que será alimentada por el Espíritu Santo y los dos ungidos de Jehová. Ahí sí, a saber, puede ser que los dos olivos tengan relación con los dos testigos de Apocalipsis. Puede ser. ¿Estamos? Como prueba de ello, Zorobabel terminará de reconstruir el templo, como el Señor se lo afirma en el capítulo 4. Capítulo 14 dice, versículo 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Sobre los dos olivos. Capítulo 5 vemos tres visiones, o dos visiones, y la segunda complementada con otras mujeres que en sus alas, dice, llevaban el viento. Pero primero la visión del libro o el rollo que volaba. Pero ese rollo es un rollo de juicio. ¿Por qué? Porque es una maldición de juicio para todos aquellos que no obedecen el pacto de Dios, que no obedecen la ley de Jehová. En los primeros versículos, del 1 al 4 de este capítulo 5. ¿Ok? Visión del rollo volante del juicio divino para los que rechazan la ley de Jehová. Y el de los versículos 5 al 11 vemos el efa y las mujeres. La visión del efa con la mujer sentada dentro de ella. He escuchado ciertas interpretaciones como bombas atómicas o algo por el estilo sobre eso, pero es difícil, como los eruditos mismos lo dicen, ¿no? Los judíos y los cristianos son difíciles de interpretar. ¿Saben lo que es un efa? ¿No? Un efa es una medida en el sistema hebreo, como dicen ustedes, es un contenedor, es un combo, es un recipiente de 22 litros, donde caben 22 litros. Eso es un efa. ¿Ok? Y dentro del efa dice que él vio una mujer sentada en medio. Y ve también las mujeres que traían viento en sus alas. Bastante difícil de interpretar, ¿no? ¿Verdad? Yo que he estudiado y he dado el Apocalipsis y viendo estas visiones, de verdad que son difíciles de interpretar. Creo que más entiendo Apocalipsis que Zacarías. Ok. Capítulo 6 vemos la visión de los 4 carros. Vemos también la coronación simbólica del sumo sacerdote Josué. ¿Ok? La coronación simbólica del sumo sacerdote Josué. Nuevamente aparece en el capítulo 6 el renuevo que brota de las raíces de Jehová. ¿Ok? ¿Y quién va a edificar el templo de Jehová? Versículo dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. ¿De las raíces de quién? De Jehová. Y edificará el templo de Jehová. ¿Qué doctrina está implícita en ese versículo? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí,
el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, de las raíces de Jehová, edificará el templo de Jehová. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel ve la estatua, ¿no? De oro, la cabeza, de plata, los pechos y los brazos, el abdomen y aquí el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro con barro mezclado, y que una roca, ¿de dónde salió la roca? Salió de Jehová. No fue lanzada, salió de Jehová. ¿Dónde pegó la roca? En los pies, y desmenuzó la estatua y se hizo un gran monte, un gran reino. Cristo Jesús, el cual vino del Padre. ¿Se dan cuenta? Es este renuevo que brotó de Jehová. Estamos. Capítulo 7. En el capítulo 7 vemos aquí los enviados de Betel, ¿ok? Para pedir el favor de Jehová. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció que en el año 4 del rey Darío, si ya habían pasado 2 años, Ageo profetizó en el año 2 del rey Darío. Aquí ya es el año 4 del rey Darío. Vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es de Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Y bueno, ahí van estos hombres de Betel y le preguntan sobre el ayuno y esto que lo otro, tratando de impresionar porque ayunaban. Y el Señor los reprende a través de Zacarías, ¿no? Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor le está diciendo ¿ok? Que Jehová se complace. ¿En qué se complace Jehová? En la obediencia más que en los sacrificios. ¿Eso quién le dijo? ¿Quién le dijo a quién esa frase? Samuel a Saúl, ¿verdad? Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Estos enviados de Betel y estos de Betel estaban tratando de aparentar seres espirituales, pero realmente Jehová, conociendo los corazones, ¿no? Podían ser religiosos todos, pero no tenían un corazón que agradaba al Señor, porque estaban oprimiendo a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. ¿Estamos? Hoy en día no pasa lo mismo. De nada vale, hermano, venir al templo o leernos la Biblia si no hay amor. 1 Corintios 13. Si no tengo amor, no sirve de nada. Soy como símbolo que repite. ¿Estamos? Capítulo 8. Vemos que Jehová restaurará. Escúcheme bien, ¿a quién? Versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí ve? Nuevamente vemos aquí es la palabra remanente. La doctrina del remanente aparece aquí también. Jehová restaurará, ahí no hubo animación todo individual. Jehová restaurará al remanente de Israel en la era del reino. Y también vemos la exhortación de obedecer a los profetas y a amar la verdad y la paz. Los versículos del 9 al 19. El versículo 11 del capítulo 8 dice: mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente, hermanos queridos,
La doctrina del remanente siempre ha existido, no por el hecho de que soy israelita, soy salvo, como dice, perdón, como dice Pablo en su libro a los romanos. ¿Estamos? Y vemos también en los versículos 20 al 23 que Jerusalén será la capital espiritual en la era del reino. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Hoy en día, ¿van o no van muchos pueblos a Jerusalén? ¿Pero a qué van? ¿Van a implorar el favor de Jehová? Van a tomarse fotos. Bueno, también van a implorar el favor de Jehová, ¿no? Ahí van a poner sus papelitos. Van a llevar los papelitos esos que... Ajá, ninguno los lamenta. ¿Ah? Otros dicen que van a traer agua del río. Van a traer agua, Tierra también trae. agua bendita, tierra bendita, Tierra bendita, aceite bendito de oliva. ¿No? Ok. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Interesante, ¿no? Ok. Capítulo 9. Aquí vemos la profecía de la destrucción de las ciudades vecinas en los primeros 8 versículos. Tiro, Sidón, Hamad serán destruidas, ciudades vecinas de ellos. Las ciudades de los filisteos como Gaza, Asdod también será destruida, Ascalón. Pero en el versículo 9, mire hermano, ahí está una profecía que se cumplió al pie de la letra. Versículo 9 dice de Zacarías 9, y fácil de recordar, 9:9, Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Cuándo aconteció eso? ¿Ah? La entrada triunfal a Jerusalén. ¿De verdad que fue la entrada triunfal? ¿Qué opina usted, hermano José? Fue la entrada donde iba a que pueda ser sacrificado. ¿Saben una cosa? ¿Por qué el Señor entró por ahí? ¿Y saben qué día entró? El día 10 del mes de Abib. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? Éxodo capítulo 12. El día 10 tomará toda familia de Israel, escogerá un cordero y lo separará hasta el día 14, que lo inmolará entre las 2 tardes. El día 14, y por ahí, de acuerdo a lo que se conoce de los rabinos y de las costumbres en Israel, por la puerta oriental que permanece cerrada, que por ahí entró nuestro Señor, ¿sí? Entraba el sumo sacerdote que traía el cordero pascual desde Belén. Y por eso entra el cordero pascual en ese momento y todos lo aclamaron. Bueno, emocionalmente, porque 4 días después gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero Zacarías lo profetizó aproximadamente 550 años antes. ¿Ok? Profecía de la destrucción de las ciudades vecinas de Israel, profecía de la entrada del Mesías a Jerusalén en su primera venida. No me gusta tampoco llamarla entrada triunfal, sino la entrada sacrificial sería mejor decirla, ¿no es verdad? Porque fue a ofrecerse como el Cordero Pascual. Pero ¿cuándo será su entrada triunfal? Cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores.
También vemos la futura liberación de Israel en los versículos 10 al 17 de este capítulo 9. ¿Ok? Capítulo 10 habla de que Jehová está enojado contra los idólatras, adivinos y falsos pastores. Mire el versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Wow. ¿Contra quién está enojado Jehová? ¿Por qué está enojado contra nosotros? ¿Ah? ¿Por qué está enojado contra nosotros? A ver, ¿alguien me puede explicar? ¿Será contra todos? ¿Saben lo que son terafines? ¿No? ¿Ok? La palabra terafín prácticamente significa ídolos. ¿Se acuerdan de Raquel? Cuando dejó la tierra de su padre y con Jacobito, ¿qué hizo? ¿No? Se fue robando los terafines de su padre, ¿no? Y Labán lo siguió más por los ídolos que por las hijas, ¿no? Pero si ven, eran ídolos que daban oráculos o adivinaciones, o no, que como cuando se leen las cartas, que esto, que lo otro, que te va a pasar esto, que lo otro. Entonces, y los adivinos y pastores falsos también ahí. Hoy en día no vemos eso. Si ven lo importante que es estudiar los libros proféticos, la situación de Jerusalén o del pueblo de Dios en ese tiempo no es parecida a la misma situación de hoy en día. O la situación de hoy en día no es parecida a la situación en tiempo de Zacarías. Por supuesto que sí. Tengo palabras para ti. Tengo palabras para ti, dijo. El Señor me ha hablado. ¿Ah? ¿Ok? Entonces vemos en el capítulo 10 que Jehová está enojado contra los idólatras, los adivinos y falsos pastores que hicieron vagar a su rebaño. Rebaño. Secretaria, rebaño, no rebano. ¿Ok? Pero Jehová restaurará su rebaño por medio de quién. Miren aquí viene otro nombre también. Miren, por medio de la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo Jesús. ¿Sí ven? Eso está en... Amén. Y aquí aparece en el versículo 4, de él saldrá la piedra angular. ¿De quién va a salir la piedra? De Jehová de los ejércitos. Vemos ahí la divinidad, la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan capítulo 17, el Señor dice, yo en ti, tú en mí. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Se dan cuenta? Un Dios manifestado en forma plural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Aunque Jehová de los ejércitos ha de dispersar a su pueblo por un tiempo para que los busquen, pero luego los fortalecerá y los establecerá. ¿En dónde los va a establecer? En la tierra que les prometió en el pacto abrámico, que aún no se ha cumplido del todo. ¿Ok? Capítulo 11, vemos a el Mesías, el verdadero pastor, que en su primera venida iba a ser ¿qué? ¿Aceptado o rechazado? ¿Cómo fue? Fue rechazado. Y no solamente que fue rechazado, ¿qué pasó? Mire el versículo 12 del capítulo 11. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Fue vendido por 30 piezas de plata. Y ahí está. ¿Quién lo vendió? Judas.
El Mesías, el verdadero pastor, será rechazado y traicionado por 30 piezas de plata en su primera venida. Y los versículos 15 al 17, pastores, consiervo, pilas, aguas. Aquí está. Como dice, ponte buzo, como dice mi hermano salvadoreño. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¡Wow! ¿Ah? ¿Ya ven, hermanos? ¿Ah? ¿Ya ven, hermanos, por qué el pastor Clever siempre los exhorta? Si no, se me va a endurecer el brazo, hermano, y se me va a poner oscuro el ojo derecho, ¿se dan cuenta? Así que yo no quiero eso para mí, ¿ok? Estamos. Capítulo 12, vemos a el Mesías. Perdón, Jerusalén será atacada por las naciones. El capítulo 12 prácticamente es una figura de ¿qué? De Apocalipsis 19, 11 al 19, Armagedón. Los pastores inútiles serán Castigados. Hermana, yo hasta la respuesta es lógica. Ok, capítulo 12. Jerusalén será atacada por las naciones, pero estas serán destruidas. ¿Por quién? Por aquel que lo traspasaron en su primera venida, Cristo Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, Ar-Megiddo en hebreo, Armagedón, el valle de Megiddo. Ese famoso valle de Megiddo, ya lo he dicho algunas veces, es histórico porque ahí han ocurrido muchas batallas. Ahí murió Josafat, también se lo conoce como el valle de la decisión o el valle de Josafat. Ahí también murió el rey Josías. Ahí se han librado muchas batallas. Y prácticamente el valle de Megiddo es céntrico en Israel y tiene una gran extensión que va prácticamente desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Y ahí, hermanos, es donde se va a librar la batalla del Armagedón, donde todas las naciones irán contra Israel a atacarles. Y ahí vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores y librará ahí a Jerusalén de la destrucción. Capítulo 13. Vemos que Dios va a purificar a su remanente. Versículo 1, mire lo que dice. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Ok? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 6 vemos ahí que los idólatras y los falsos profetas serán castigados. En el versículo 7 vemos la profecía. Mire lo que dice el versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿A qué se refiere esa profecía?
hiere el pastor y serán dispersas las ovejas. Ven conmigo a Mateo 26, 31. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer con voz fuerte? Mateo. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué pasó cuando fueron a arrestar al Señor Jesús? Todos huyeron. Ahí está. ¿Y qué le hicieron al Señor horas después? Lo hirieron. Lo mataron. Profecía de la crucifixión de Cristo y sus ovejas dispersadas. Mateo 26, 31 y en el 67 habla de que lo golpearon. También vimos, hermano, esto. Versículo 8. Escúchenme bien. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. ¿Sabe lo que va a pasar? La profecía de la destrucción de las 2/3 partes, el 66.66% de la humanidad va a perecer durante la gran tribulación. Va a ser cortada por los juicios que el Señor va a derramar durante la gran tribulación. Guerra avisada, si mata soldados. A pesar de que la gente sabe, pero no quiere entender. En estos días, hermano, he visto tantos cataclismos, deslaves, inundaciones, ciclones. ¿Usted se ha dado cuenta la cantidad de cataclismos que hay en diferentes partes del mundo? Cataclismos, desastres naturales. ¿Ok? Mozambique está devastado por un ciclón. Ecuador, otros países, aquí en Estados Unidos, Arkansas, miles y miles y miles de millones de dólares perdidos por inundaciones. El río Missouri y el río Mississippi se desbordaron. Así que el Señor está hablando. Y por último, el capítulo 14. Miren lo que dice el primer versículo. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Ok? Ahora, recuerden algo, hermanos queridos, que estamos por el año 520, 516 antes de Cristo aproximadamente, y Dios da esta profecía. Ahora, cuando Jerusalén fue saqueada, sus mujeres violadas y la mitad de la ciudad iría en cautiverio, después de esa fecha, o no se ha cumplido eso todavía. ¿Se cumplió? De hecho, recuerde, después vinieron los griegos, vino un hombre malo, Antíoco IV Epífanes, que hizo un sacrificio de un cerdo en el altar de Jehová. Ahí aparece la historia de los macabeos, ¿sí? Con Jonatán y todos ellos, hasta que después de algunos años de una lucha, Jerusalén es liberada y ahí viene el milagro del aceite que duró toda la semana y de ahí viene la fiesta de la dedicación o Hanukkah. ¿Okay? Hanukkah significa dedicación, que se celebra en el mes de Kisleu, que viene a ser el mes de diciembre para nosotros, que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿okay? Ni la Navidad es el 25 de diciembre. Pero después también, ¿quién vino?
vinieron los romanos. ¿Qué pasó en el año 70? Los destruyeron por completo. Y en el año 135, ahí sí ya para afuera, ni un israelita. Y ahí en el año 135, en donde el emperador, ¿cuál era este emperador? Adriano creo que fue, le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén por Aelo Capitolina y le cambió el nombre a Israel por Palestina. ¿Ok? Como ya lo he mencionado anteriormente. ¿Sí? El emperador Adriano, correcto. Fue en la última revuelta de Bar Kokhba, y ahí todo Jerusalén fue destruido. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. En el libro de Ageo dice claramente, vimos que en el capítulo 2, eso quiero acotar algo. Versículo 3 pregunta el Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? Habían pasado 70 años, pero todavía habían ancianos que sí se acordaban cómo era el templo. Pero en el año 70, el general romano Tito destruyó Jerusalén, y con saña, porque le costó a los romanos destruir Jerusalén. Y gracias a ese triunfo, después Tito fue emperador también. Y ¿cuándo se comenzó a reedificar Jerusalén después? O a reconocer los lugares bíblicos, por el año 325 por ahí después de Cristo. ¿Cuántos años transcurrieron? Casi 270 años. ¿Quién vivía todavía que se acordaba cómo era Jerusalén en ese tiempo? No había fotos. La única foto, por así decirlo, de cómo era la ciudad en general, está en la ciudad de Madaba, que está en Jordania, que perteneció a los israelitas. Moisés la conquistó cuando estaban entrando a la tierra prometida. Pero es un mosaico grande que está en una iglesia que está administrada por los coptos, pero solamente, como quien dice, da una foto general de la ciudad, pero no se ve como era el templo, donde estaba el templo. Entonces, ¿quién puede afirmarme hoy en día que aquí era el lugar que supuestamente dicen ser? Estamos. Y en este capítulo 14, como ya le dijo, ya se lo he dicho, el día de Jehová profetiza esa destrucción que va a venir. En medio de ti serán repartidos tus despojos. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y hermano, después Jerusalén es una de las ciudades más destruidas y reconstruidas del mundo. Si algún día usted tiene la oportunidad, de hecho va a irlo algún día, ya vamos a ver lo que es este capítulo. Usted ve una piedra diferente, después ve otra piedra diferente, porque tumbaron y reconstruyeron. Vino otro imperio, reconstruyó, destruyó, reconstruyó, destruyó, reconstruyó. ¿Quién se va a acordar cómo era antes? ¿Ok? Entonces, vemos aquí la profecía del día de Jehová. Recuerden que no es un día de 24 horas ni que el domingo es el día de Jehová, sino todos los días son del Señor. Y también algo precioso aquí, hermano, la profecía de que el regreso, escúchenme bien, físico, visible y tangible de nuestro Señor Jesucristo sobre el monte de los olivos. Mire el versículo 4 al 7. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les dijo los ángeles a los apóstoles cuando vieron ascender al Señor? ¿En dónde ascendió el Señor? ¿En qué lugar? En el monte de los olivos. ¿Ok?
Y cuando estaban viéndolo al cielo, se le aparecieron dos varones con vestidura blanca, dice el libro de Hechos. Dice, ¿qué veis, Galileos? ¿Qué veis arriba? Así vendrá, dice. Como lo visteis ir, así vendrá. Y ahí mismo va a poner sus pies. Hace 2500 años aproximadamente está profetizado eso. Y va a ocurrir. ¿Ok? Entonces vemos que el regreso físico y visible de Cristo sobre el monte de los olivos. Y también vemos en los siguientes versículos el establecimiento del reino milenial y la adoración durante el mismo reino milenial. ¿Ok? Donde Jerusalén será el centro del mundo. Versículo 16, mire lo que dice. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Escucharon? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nuestros días del libro de Zacarías? Hermano, ya vemos que tanto Ageo como Zacarías fueron levantados por el Señor para reedificar el templo. Y vemos en el libro de Ageo que no podían físicamente trabajar, reedificar el templo si no andaban en santidad. Zacarías también dice lo mismo. Y por eso termina el libro de Zacarías con ese gran nombre, santidad a Jehová. ¿Quién o en dónde estaba esa lámina con ese rótulo, santidad a Jehová? ¿Quién la usaba? El sumo sacerdote, aquí, santidad a Jehová, en su mitra. Y en el reino del milenio, todos vamos a andar en esa santidad. Todos los santos, todo el remanente, todos los que hayamos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Pero por eso urge, como dice el Señor, lo hemos visto aquí, que Él proveerá de agua para la purificación. Y hoy en día urge la necesidad de que el rebaño sea bien pastoreado también. Por eso este libro de Zacarías es muy, muy al punto en nuestros días. Así que la exhortación es para nosotros, reedificar nuestro templo, primero mi vida, reedificar nuestra iglesia y si Dios lo permite, tener nuestro templo propio. Que Dios les bendiga.